Si tienen, si tienen cualquier pregunta acerca en el camino, creo que es bastante útil que la hagan en el momento, porque si no, se van acumulando, digamos, las dudas y al final tal vez es demasiado la información. Entonces, cualquier pregunta, por favor, interrúmpame. Em, Aquí tenemos una vista logarítmica del universo. Logarítmico, pues ustedes que ya están estudiando ciencias saben lo que significa, es decir, las escalas aumentan, digamos, en órdenes de magnitud y no linealmente. Entonces, digamos, aquí tenemos el Sol, aquí tenemos la Tierra, la Luna, y luego un orden de magnitud más lejos tenemos las primeras estrellas, luego la Vía Láctea como tal, eh, que tiene más o menos unos 100.000 años luz de diámetro. Y luego tenemos galaxias cercanas como Andrómeda, esta que está aquí justo al lado de la Vía Láctea, y luego las galaxias locales. Y luego esto que ven aquí es la estructura del cosmos, que tiene una forma como de neuronas, como de coral, un poco fractal. Esa es la estructura del universo que hemos detectado en los últimos 20, 30, 40 años. Y es una estructura bastante grande de miles de millones de, de años luz, digamos, por decirlo así. Em, y eso se extiende pues hasta el punto máximo que podemos ver, que es este borde de aquí, que podemos ver con nuestros telescopios, que es la radiación cósmica de microondas que nos llega desde el Big Bang. Como el Big Bang fue también la creación del espacio y del tiempo, pues esa radiación cósmica de fondo llena todo el universo y digamos que está en cualquier dirección que observemos. Por eso esta imagen es circular, porque en cualquier dirección que ustedes observan van a ver el mismo universo con las mismas características y al final, pues esa luz del Big Bang de cuando se creó. Es un poco difícil de comprender tal vez al inicio, pero ahí poco a poco lo entenderán. Entonces aquí hay un par de detalles más sobre esa imagen, los nombres, digamos, de las cosas. En la Vía Láctea conocemos bastante bien todo lo que hay, bueno, casi todo lo que hay, gracias a pues, los montones de telescopios que hay en la Tierra y también a un satélite espacial de la Agencia Espacial Europea también que se llama Gaia, que le ha tomado fotos a más de 1.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Entonces tenemos la Vía Láctea bastante bien medida. Em, y luego lo que es el universo local, digamos, tenemos las nubes de Magallanes, la pequeña y la grande. Se llaman nubes de Magallanes porque, bueno, están en la constelación de Magallanes. Y, y luego hay otras galaxias muy famosas, la galaxia Sombrero, la galaxia Carro de Carreta, la galaxia eh, Cigarro, etcétera. Y luego ya más adelante lo que podemos ver son cúmulos de galaxias y filamentos de galaxias. O sea, las galaxias se organizan en filamentos como estos. em, y sí, pues ya llega un punto donde todo el universo es exactamente, digamos, igual, bastante homogéneo. Aquí pueden ver la luz microondas de fondo y el supuesto, digamos, bueno, supuesto en el sentido de que realmente no lo vemos con ninguna observación directa, el Big Bang. Em, este Big Bang está también, esto es una imagen también en todas las direcciones. Em, Perdón, me estás preguntando por la cámara, sí, ya la compartiré. Déjame un momento para compartir mi cámara también. No sé si se ve algo. Ok, sí se ve mi cámara, ¿no? Perfecto. Em, entonces, esta luz de microondas que ven aquí es una luz de microkelvin. Ustedes tal vez saben también en Kelvin. Kelvin es la temperatura, es una unidad de temperatura donde el 0 Kelvin es el cero absoluto y pues no sé, nosotros estamos a 276, una cosa así. Em, entonces esta temperatura del microondas está a unos más o menos 2,7 Kelvin y las perturbaciones de esta temperatura, o sea, es una temperatura bastante fría, obviamente es la temperatura, digamos, de fondo del universo. em,
y las perturbaciones de esta temperatura son del orden de microkelvin, o sea, de 10 a la menos 6, cientos de microkelvin. Entonces son como perturbaciones de 10 a la menos 5. Y sí, hay muchas muy buenas razones por las cuales estudiar estas perturbaciones. Ya lo mencionaré más adelante. Y hoy en día, como les estaba diciendo, el universo está hecho de filamentos de galaxias, cúmulos de galaxias. Esto que ven aquí en azul es la materia oscura, que creemos que es una partícula que está pues en todas partes en el universo y que es oscura y fría. Se llama materia oscura fría, en inglés cold dark matter. Y básicamente lo que hace es, con la gravedad, se atrae entre sí, atrae a todos los otros objetos. Y la razón por la que se forman filamentos es realmente, no es nada misterioso, así funciona la gravedad. O sea, la gravedad, incluso la gravedad de Newton, cuando ya se hace más allá de 2 cuerpos, 3 cuerpos, ya me imagino que han visto esa serie, que no soy muy fan de, pero más allá de cuando se hacen ya gravedad entre muchos cuerpos, se empiezan a formar estructuras bastante no lineales, y bajo la expansión del universo y las condiciones iniciales que tenemos y lo demás, estos filamentos son pues una forma universal, digamos, sí, una característica universal, digamos, se forman en todas partes. Santi, perdón. Entonces, Sí. disculpa, te interrumpo. Entonces tú dices, o sea, el universo, digamos, el fondo de radiación cósmica, que es lo que nos mostrabas antes, Ujú. no está realmente a una temperatura de punto 0,5 por encima del cero, sino que está a 3, ¿no? ¿Cierto? O sea, el universo tiene una tibieza, aunque muy fría, ¿no? Sí, Ahora, sí. cuéntanos un poco, pues yo no sé si voy a interrumpir demasiado tu charla, pero es decir, el cero absoluto, ¿qué significa? O sea, por qué lo llamamos cero absoluto? Así muy brevemente. Y bueno, y los filamentos que nos mostrabas a continuación nos decías pues que son filamentos de materia, pues básicamente que están repartidos de manera isotrópica por todo el universo, ¿no? Pero bueno, Ujú. la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué cero absoluto? Sí, sí, esa es una pregunta que va hacia la termodinámica en la física. Em, Básicamente el cero absoluto corresponde correspondería, digamos, a un estado de absoluta mínima energía, digamos, y también de muy, muy, muy baja entropía. Em, es, por decir algo, cuando uno tiene, no sé, un cristal o un objeto, la temperatura está dada por la vibración de los átomos en ese objeto, en ese cristal, por decir algo. Y si la vibración de esos átomos fuera literalmente cero, o sea, si tuvieran cero energía vibracional, energía cinética, esa temperatura sería cero. Entonces es una definición o sea, obviamente es una temperatura, pero la temperatura es una cantidad estadística que nos dice más o menos, sí, digamos, qué tanta energía está acumulada en cierto objeto en forma de grados de movimiento, por decir algo. Entonces, cuando uno dice temperatura de cero absoluto, significaría que nada se mueve, por decir algo, que todo está absolutamente congelado y completamente quieto en su estado más básico de energía. Em, pero realmente no se puede llegar allí. Hay muchas razones, entre esas la segunda ley de la termodinámica, etcétera, que le impiden a un sistema, digamos, realmente llegar al cero absoluto. O sea, en la Tierra, no estoy seguro cuántos son los récords ahora, pero eh, no sé, andan por ahí de millonésimas de Kelvin. O sea, esto que ven aquí más o menos, de hecho es muy interesante porque, bueno, hace poco estuve en la Agencia Espacial Europea hablando con uno de los que fue director de este experimento, y dice que pues para poder medir una temperatura tan baja en microondas, tienen que enfriar el objeto, digamos, el sensor como tal, y ese sensor y ese enfriamiento fue en ese momento el punto más frío, digamos, del universo, en el sentido de que no conocemos, pues como no conocemos otras civilizaciones y sabemos que la temperatura más baja del universo es 2,7 Kelvin, ese satélite tenía
menos de 2.7 Kelvin adentro para poder medir esta radiación, y entonces era el punto más frío del universo, así lo llamaban. Igual hay laboratorios en la Tierra que también trabajan con átomos fríos a milésimas o millonésimas de Kelvin, pero ahora no sé cuál es el récord. Y sí, la temperatura es hoy 2.7 Kelvin. Bueno, más adelante voy a explicar realmente de dónde sale esto, pero em, la temperatura es baja porque se ha enfriado básicamente un factor de 1000 desde que el universo se empezó a expandir. Cuando se generó esta radiación, la temperatura era 2700 Kelvin. O sea, era realmente una sopa caliente de protones, electrones y todo eso. Pero más adelante lo explicaré otra vez. No sé si eso responde toda la pregunta. Y por otro lado, sí, los filamentos, lo que quería decir aquí es que sí, esto es una simulación, esto no es una imagen. A la izquierda tienes materia oscura, que básicamente significa que es esa materia que sabemos que no interacciona con la luz. Por eso en esta simulación se ve así como azul. Y es la mayoría de la materia en el universo. El 80% de la materia gravitatoria, es materia oscura. Entonces eso hace que la materia oscura sea como el pegamento, esa red de filamentos que atrae a las galaxias. Las galaxias aquí son estos puntos rojos que ven. Las galaxias están hechas de estrellas y las estrellas están hechas de gas. Y en esta simulación todo lo que es anaranjado, rojo y tal vez un poco verde es gas. Entonces a la derecha pueden ver la misma imagen, pero lo que emite el gas. Entonces ustedes pueden ver que los filamentos tienen en su centro mucho gas acumulado de las estrellas y las galaxias. De hecho, también hay muchísimo gas fuera de las galaxias. O sea, está el gas en las estrellas en las galaxias, pero también hay gas intergaláctico. Y en los cúmulos de galaxias, como este que está aquí en el centro, el gas intergaláctico, de hecho, es el que causa la temperatura más alta. Y así es como Ay, entonces, detectamos los... Sí, discúlpame, yo sigo aquí metiéndome en tu charla, pero entonces esto hay que entenderlo, Santi, como, o sea, en esta imagen lo que hay es realmente, digamos, la misma imagen dos veces, ¿no? O sea, la sí, materia oscura está, digamos, intercalada con la materia visible, de una ujú, manera, pues, que si uno pudiera dividir la imagen en dos partes distintas, vería más o menos algo así, vería como esa cantidad de materia oscura y esa cantidad de eh, materia visible en el mismo lugar, ¿cierto? O sea, no es que estén haciendo... exacto, Ya. Y tú nos vas a contar exacto. un poco. Listo, sí. Entonces, y tú dices que la mayor parte, de hecho, es de esta materia oscura, ¿cierto? Sí, sí, Ya. de Y hecho, tú nos vas como, a no, contar, sí, nos dime, vas a contar dime. un poco cómo llegaron a descubrir esta materia oscura también, o esto Sí, queda sí, para más claro. adelante. Ahorita más adelante, sí, bueno, esa es la idea. Como estaba diciendo, pues es mucha información, entonces yo creo que mientras más preguntas, mejor, porque así se van como resolviendo algunas dudas y luego lo volveremos a repetir si hay tiempo, pero sí, o sea, obviamente la materia oscura es oscura en el sentido de que es invisible, no es oscura en el sentido de que es negra, sino es invisible. En esta simulación se hace visible porque es una simulación, pero normalmente lo que podrías ver sería como más la parte derecha y ni siquiera porque realmente ese gas brilla en el infrarrojo. Bueno, depende. En rayos X, depende de qué parte del gas estás viendo, brilla en rayos X, brilla en infrarrojo. Entonces sí, hay que tener como diferentes lentes para poder ver esto. Y de todas formas no se ve así porque lo que vemos es más que todo galaxias. O sea, esto es como una inferencia que hacemos de todo el proceso que sucede. Estas simulaciones son bastante interesantes. Les recomiendo ir a este artículo aquí. También hay un video en YouTube, si ustedes ponen Illustris Simulation. Es un video increíble. Viaja por el universo, hay explosiones de supernovas, hay agujeros negros. O sea, es una de las simulaciones más grandes y más, no solo grandes en volumen, sino computacionalmente demandantes porque bueno, hay que calcular demasiadísimas cosas. Ya. Y solo, Es solo una simulación que fue, sí, para nuevamente asegurarnos, cada punto es una galaxia, ¿no? O sea, según esto, la mayor parte de la los materia es... puntos rojos, sí, es una Ya. galaxia. ¿Mm? Ok. Exacto, eso correspondería más o menos en esta imagen a esto que ven aquí. O sea, aquí ven que una galaxia es más o menos de este tamaño.
y ven que los Listo. filamentos, pues sí, Por aquí hay una pregunta de una estudiante, Santi. Ya voy a sí, pasarle ya claro. el micrófono. Dime, espérate, yo te llevo el micrófono para que él te escuche también, que creo que así es mejor. Y sí, Santi, ¿no me escuchas? Sí, Bueno, sí. No entiendo qué características utiliza la simulación para describir la materia oscura. O sea, si no se sabe, ¿qué es lo que se sabe de la materia oscura para que puedan describir, ser descrita en la simulación? sí, muy buena pregunta. Déjame ir un momento acá o acá, digamos. Voy a responder la pregunta con los próximos 3 slides, si te parece, porque de hecho ahí voy. Y sí, ahí lo veremos entonces. Básicamente, sí, es una muy buena pregunta en el sentido de que, ¿qué significa materia oscura y cómo la puedo simular? O sea, ¿cómo sabemos qué hacer? Em, Esa es una pregunta complicada, es básicamente toda la charla en el sentido de que sabemos un par de cosas. em, Sabemos cómo se ve el universo hoy, o sea, sabemos que hay galaxias, hay cúmulos de galaxias, hay estrellas, hay personas, etcétera. Vemos la radiación cósmica de fondo de microondas, esa imagen que les mostré se ve realmente en el microondas. Si ustedes ponen una antena de microondas, les mostraré más adelante, pues si ustedes ponen una antena de microondas, si tuvieran una, podrían ver esa radiación en todas partes del cielo. Y lo demás que sabemos, realmente lo sabemos porque sabemos mucho de física, eh, sin ser pretencioso. Sabemos mucho de física en el sentido de que sabemos física nuclear, física atómica, teoría cuántica de campos, etcétera, y relatividad general. Entonces, el resto de cosas que sabemos es porque observamos esas cosas a diferentes tiempos y sabemos entonces que, por ejemplo, tuvo que haber, como el universo se está expandiendo, eso más adelante lo vemos, pero como se está expandiendo, sabemos que tuvo que haber sido empezado de un punto más pequeño porque se está expandiendo constantemente. Ese punto pequeño es el Big Bang y sabemos la temperatura del Big Bang gracias a esa radiación cósmica de fondo. Y ahí viene la pregunta. Entonces, sabemos, como tenemos cosas como el LHC, me imagino que lo han escuchado, el acelerador de partículas del CERN, sabemos a qué temperatura, digamos, en términos de energía se producen los protones, los quarks, los neutrinos, etcétera, y sabemos esos procesos. Ahora, vemos las observaciones, comparamos con la física, y esto es una larga historia, pero poco a poco, al final nos damos cuenta que falta algo, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que al inicio del universo eh, no podemos explicar todo lo que vemos solo con átomos. Los átomos que son aquí, ese es el inicio del universo, hace 13.7 billones de años. El universo tenía apenas 380.000 años de antigüedad, o sea, era un universo recién nacido. Y, para poder explicar lo que vemos, y eso es una pregunta que más adelante también voy a explicar qué significa con explicar, em, la única forma de poder desarrollar esa teoría sería diciendo, bueno, hay 12% átomos, 15% fotones, 15% neutrinos. Átomos, fotones y neutrinos son cosas que tenemos en la Tierra, o sea, los fotones son la luz, los neutrinos se producen en reacciones nucleares, en cualquier reactor nuclear, y los átomos, pues son átomos. Más que todo lo que había en ese momento era hidrógeno. Y para poder explicar lo que vemos en ese momento, necesitamos una materia que no interaccione con el electromagnetismo y por eso le llaman materia oscura. Ahora, el universo se va expandiendo y en esto pues me tienen que creer, como el universo se está expandiendo, el volumen aumenta, pero la densidad, o sea, perdón, la masa de las partículas es constante, se conserva, entonces la densidad disminuye. Eso es un gráfico de densidad, no es un gráfico de masa. Y lo que significa es que entonces hoy en día, pues los neutrinos y los fotones decrecen muchísimo en densidad. Quedan casi que solo 4.65% de átomos hoy en día, today, 23-25% de materia oscura y el resto es porque tenemos otro problema que es la energía oscura. A eso voy más adelante, pero para quedarme en la respuesta de la materia oscura, y voy a pasarme esta parte un poco más rápido porque si no, no nos va a dar mucho tiempo.
Básicamente, como te estaba diciendo, sabemos cómo funciona la física nuclear. Entonces, esta es la tabla periódica de los elementos. Entonces, sabemos que había 99% de hidrógeno, el resto fue creado con helio. Conocemos la fusión nuclear, la fisión nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos entendemos las estrellas.